La pedagogía es una ciencia social multidisciplinaria que orienta y teoriza sobre la educación en general, de carácter prescriptivo y valorativo. Tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. Se encarga de formar a los que enseñan y a los que aprenden, tomando en cuenta los aspectos culturales y sociales en todas sus vertientes y en todas las etapas del desarrollo humano. Por su carácter multidisciplinar, toma conceptos y principios derivados de otras ciencias, pero puede emitir conceptos propios, ya que aprovecha los aportes e influencias de la psicología, sociología, antropología, filosofía, historia y medicina, entre otras. La parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza es la didáctica. Reflexionar sobre educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca del hombre, la cultura, el arte y la sociedad. Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características comunes: enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. En el antiguo Egipto, además enseñaban principios de escritura, ciencias, matemática y arquitectura. La educación estaba en manos de los sacerdotes, al igual que en la India, que fue la fuente del budismo, doctrina que se extendió por los países del lejano oriente. En la antigua China, la educación se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo a las enseñanzas de Confucio, Lao Tse y otros filósofos. Los métodos de entrenamiento físico que predominaron en Persia fueron modelos de educación de la antigua Grecia. La Biblia y el Talmud son fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos, como el Torá lo sigue siendo en la actualidad. En el mundo occidental, los sistemas de educación se basaron en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo, como así también de la tradición derivada de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. El objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Sus conceptos sirvieron para el desarrollo de las artes, la filosofía, el cultivo de la estética ideal y del entrenamiento gimnástico. La educación romana se basó en las viejas tradiciones religiosas y culturales griegas, pero transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y organización del gobierno. Durante el Renacimiento se le dio una gran importancia a la cultura clásica griega y romana a través de la gramática latina, que originada en la Edad Media llegaron a ser modelo de enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. En el inicio del siglo XVI, las iglesias protestantes, surgidas de la reforma promovida por Martín Lutero, establecieron escuelas en las que enseñaban a leer, escribir, nociones de aritmética, catecismo y cultura clásica, en lo que podríamos denominar enseñanza secundaria. La idea de mantener el control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por Lutero, Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma. Los católicos siguieron las ideas educativas del Renacimiento en las escuelas, dentro del espíritu de la Contrarreforma. Los jesuitas promovieron un sistema que ha mantenido un papel preponderante en el desarrollo de la educación. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras. Mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Séneca. Donde hay educación, no hay distinción de clases. Confucio. Internados jesuitas del siglo XVII. Fueron el primer intento de sistematización. Eran internados dentro de los cuales el contenido religioso era lo más importante. Una de las características principales que se buscaba en el perfil de los estudiantes era la vida metódica y la humildad.
Enseñaban el latín y buscaban el conocimiento a través del debate en el arte de disertar, que se daba en dos grupos enfrentados, con principios retóricos y un émulo o juez que determinaba lo que estaba bien o mal. Los maestros organizaban la vida del internado y resolvían problemas. Didáctica Magna de Juan Amós Comenio. Comenzó su obra en 1617. En esta época eran generales las quejas y problemáticas relativas a la educación. Se le reprochaba a la enseñanza el saber libresco, puramente verbal, desorganizado y anárquico, debido a la insuficiente formación de maestros y a sus métodos anticuados. Comenio encontró la razón en el hecho de que la enseñanza no se armonizaba con la verdadera naturaleza humana y su situación en el universo, ya que consideraba al maestro como el sol que alumbra con su conocimiento. Habló de semillas de ciencia, honestidad y religión, que en muchos de los casos no han dado frutos por falta del ejercicio mental y enseñanza apropiada. Consideraba que la educación debe iniciarse a temprana edad, de manera natural, continua y sin violencia, sin consideraciones de sexo, condición económica y social. Propuso un programa de enseñanza para todas las etapas de la educación, desde la familia hasta la universidad, y saliendo de la cual, el hombre completa su educación realizando viajes. Pensaba que no se podía hallar ningún remedio hasta no conocer la enfermedad y sus causas, y en su Didáctica Magna detalló una serie de problemáticas relativas a la educación de su época, como por ejemplo, cantidad de preceptores y discípulos, mismos libros para todos, complejidad en los conceptos, carencia de objetivos determinados y metas fijas. Una serie de sugerencias para mejorar la educación basado en el paralelismo entre la naturaleza y el arte. Un solo maestro para un grupo de alumnos. Incentivar los diálogos en clases. Cómo debe enseñarse y exponerse lo aprendido de forma gradual. Que el conocimiento sólido del arte se da por confianza y seguridad en la imitación. Que la enseñanza debe respetar los preceptos de facilidad, brevedad y solidez. El conocimiento nos conduce a lugares sin fronteras. Enseña todo a todos. La escuela debe ser un grato preludio en nuestras vidas. Juan Amós Comenio.